preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor, hermanos, por este tiempo precioso que Dios nos ha dado. Gracias por este culto de día domingo, hermanos, donde, aunque para algunos parezca repetitivo, pero sin embargo para nosotros es el centro y el motivo principal de por qué estamos aquí, que nuestro Señor Jesucristo no permaneció en la tumba, sino que Él resucitó de entre los muertos. Cuando el apóstol Pablo les habla a la iglesia de Corinto y le dice que si nosotros confiáramos solamente en Cristo en este mundo, seríamos los más dignos de conmiseración, seríamos los más dignos de lástima. Pero sin embargo, cuando leemos el contexto, se está refiriendo que si en realidad Cristo no se levantó de entre los muertos y nuestra esperanza es solo Cristo en este mundo, seríamos los más dignos de lástima. Pero sin embargo, él continúa diciendo, pero Cristo se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, Él ha sido la primicia, hermanos, de todos nosotros. Así como Él se levantó de entre los muertos, todos los que esperamos en Él también nos levantaremos. El mismo Espíritu que levantó a Cristo y que mora en nosotros, nos levantará también y podremos morar para siempre con Él. Así que esa es la alegría, ese es el gozo del creyente, que no adora a un Señor que simplemente murió, que habló bonitas cosas, que entregó buenas enseñanzas, que fue un estándar de moralidad, sino a alguien que dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y también dijo que era la puerta de las ovejas. Por lo tanto, no hay otra forma de llegar hacia el redil, sino solamente por medio de Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, qué gran gozo es que podamos tener conciencia de eso. Recién cantábamos el poder de la cruz y de verdad una de las cosas que normalmente medito, hermanos, que yo soy un poco más efusivo para hablar o para predicar, pero siempre medito y siempre trato de ir quizás analizándome y pienso que la palabra del Señor no necesita de mi fuerza para impactar el corazón. Usted nunca debe pensar que cuando hablo fuerte o grito es porque pienso que mientras más fuerte yo hablo, la palabra va a ocasionar un efecto mayor. No, eso es por la pasión que uno siente humanamente, hermanos. Pero sin embargo, la palabra es fuerte por sí misma. La palabra no necesita de mi fuerza, la palabra no necesita de mi ayuda, no necesita absolutamente nada. De hecho, solamente con leer la Escritura, la palabra tiene el poder de cambiar el corazón. Pero sin embargo Dios ha capacitado a ciertos hombres, ¿cierto?, para que podamos enseñar a la iglesia y podamos conducir a la iglesia del Señor. Cantábamos, tu gran amor conocí. El que ha conocido el amor de Dios resulta en lo siguiente. Esa alabanza es teología, hermanos. Tu gran amor conocí y ahora yo me rindo a ti. El que conoce el amor de Dios se rinde a Dios. Por eso me hacía mucho sentido un comentario que escuchaba de un pastor que decía, el hombre o la mujer que ha nacido de nuevo no necesita que lo estén incentivando para buscar a Dios. El que ha nacido de nuevo buscará a Dios. Pero sin embargo Dios ha provisto de pastores para que le muestren el camino, porque no sabrá cómo, pero lo buscará. Y esa es la realidad. Todos aquellos que por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo y tenemos la vida que solo el Espíritu Santo nos da, hermanos, buscamos a Dios. Pero necesitamos que Dios nos permita a esas personas que nos puedan mostrar cuál es el camino. Así que vamos a ir al sermón, hermanos. Vamos a continuar. Parece algo repetitivo una vez más, pero cuánta lucha hay entre si continuamos con la serie, si hay algo que Dios quiera dar, hermanos. Pero sin embargo, Dios ha permanecido con Mateo, hermanos. Ha permanecido con la serie. Así que les invito a abrir sus Biblias en Mateo. Esta vez en el capítulo 7, porque ya terminamos el capítulo 6, cómo hemos avanzado, hermanos. Y quedan muchos capítulos todavía. Así que no se pierda ningún domingo. Mateo, capítulo 7, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Vamos a leer estos versículos porque creo a modo personal que estos 6 versículos están relacionados entre sí. Sin embargo, vamos a leer todos los versículos, pero vamos a dividir el sermón en 2 partes. Eso quiere decir que hoy día vamos a tocar un tema o vamos a abordar algunos puntos y en el sermón del domingo próximo, si Dios nos da salud y vida, vamos a concluir con el sermón porque hay varios aspectos que no vamos a alcanzar a cubrir hoy día,
pero sin embargo vamos a ver partes importantes de lo que en realidad el Señor Jesús está abordando en este texto. Así que les invito a que se pongan en pie. Mateo capítulo 7, del versículo 1 al versículo 6, en el nombre de nuestro Señor. Reina Valera lleva un título o subtítulo y dice: el juzgar a los demás. Dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, le damos muchas gracias, Dios mío, una vez más. Cuánto gozo hay, Señor, cuando usted nos permite inclinar nuestro corazón en oración. Cuánto gozo, Dios mío, es experimentar esta dependencia de usted. Gracias, Dios mío, por ser nuestro proveedor. Gracias por tu providencia continua. Y gracias, Dios mío, por haber dado el don de la fe y confiar en esa providencia. Confiar, Señor, en la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es la mayor providencia que usted ha dado, Señor, a este mundo y especialmente a su pueblo. De nada valdría tener todos los tesoros de esta vida si nuestra alma se perdiera, pero te damos gracias porque has satisfecho no solamente, Señor, nuestra vida física, sino que has podido satisfacer nuestra alma, nuestro corazón. Y hoy podemos estar ante ti con gozo, con alegría, con confianza, con acción de gracia, con cánticos, con himnos, Señor. Padre mío, y queremos esta hora que tu palabra, Señor, redarguya nuestro corazón. Ayúdanos para que podamos continuar en el aprendizaje de estas palabras que son espíritu y que son vida. Trata con nosotros, Dios. Hemos venido con nuestro corazón dispuesto. Tu Espíritu Santo dispone nuestro corazón. Hemos pedido, Señor, delante de ti que nos guíes en este culto y tu palabra está en medio nuestro. Queremos, Señor, que esta palabra no pase desapercibida en nuestras vidas, sino que cumpla el propósito personalmente en cada uno de nosotros, Señor. Asístenos, Espíritu Santo, al que habla como al que oye. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Una de las cosas, hermanos, que suceden normalmente cuando se da lectura al primer versículo de manera especial del capítulo 7, nosotros podemos llegar a imaginar que estamos en presencia de un versículo que es muy conocido, no solamente en el ámbito cristiano, sino en el ámbito secular. Es un texto muy utilizado por gente que ni siquiera lee la Biblia. ¿Por qué? Porque es un texto que normalmente se malinterpreta y usted va a escuchar palabras que son muy conocidas, como la Biblia dice que no debe juzgar. No juzguen para que no sean juzgados. Estoy seguro que todos nosotros nos hemos encontrado con eso, o inclusive me atrevo a decir que quizás todos o alguno de nosotros de repente hemos utilizado ese texto cuando hemos visto que algún tipo de juzgamiento se está haciendo referente a nosotros. Por lo tanto, lo que hoy día en realidad nosotros necesitamos es poder conocer cuál es el sentido pleno de estas palabras de nuestro Señor. Y para que conozcamos cuál es el sentido pleno, nosotros no debemos dividir o separar o divorciar estos versículos de toda la enseñanza que comienza en el capítulo 5, que es el mensaje del Sermón del Monte. Recordemos que el capítulo 7 es la última sección del Sermón del Monte. Por lo tanto, hermanos míos, no podemos separarlo porque esto es un progreso en las enseñanzas de nuestro Señor.
todas las enseñanzas, hermanos, en cuanto al sermón del monte, siguen un hilo de pensamiento en todas las enseñanzas que nuestro Señor está dando. Por lo tanto, si nosotros menospreciamos el contexto o descuidamos todo este hilo de pensamientos, no vamos a comprender en realidad lo que nuestro Señor Jesús quiere conseguir con estas enseñanzas. Y es necesario, hermanos, que hagamos quizás una vista rápida de lo que hemos venido viendo desde el capítulo 5 hasta llegar aquí. Va a ser una vista bastante rápida. Y una de las cosas que comienza anunciando el capítulo 5 son las conocidas bienaventuranzas. Y esas bienaventuranzas están dirigidas directamente para poder mostrar cuál es el carácter distintivo, cómo es la vida de aquellos que son ciudadanos del reino. Al mismo tiempo, hermanos, cuando avanzamos nos damos cuenta que el Señor hace una descripción de cómo será la reacción del mundo ante la vida de estos ciudadanos. Si nosotros somos honestos, al ver, por ejemplo, cuando el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Uno se imagina que la recepción del mundo de parte de personas que viven de esta manera va a ser extraordinaria. Pero sin embargo el Señor dice que la reacción del mundo será completamente contraria, sino que resultará en persecución, resultará, hermanos, en tristeza. Inclusive Él llega a decir, gozaos y alegraos, cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque claramente, a pesar de la vida que manifiestan los ciudadanos del reino, tendrán una desaprobación del mundo. El mundo no los amará. Y Jesús en otro momento dice que eso es el resultado, porque al vivir de esa manera es reflejar el carácter de Cristo. Y el mundo aborreció a Cristo. A mí me aborreció primero. Esas son las palabras de nuestro Señor. Y cuando nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que las enseñanzas de nuestro Señor son muy distintas a las enseñanzas que el pueblo de Israel estaban acostumbrados a escuchar. Y claramente esto de alguna manera estaba ocasionando una especie de confusión en sus mentes. ¿Por qué? Es raro, hermanos, de que en realidad una vida así resulte en persecución. Nosotros podríamos pensar que alguien que vive de esa manera, que es una persona amorosa, misericordiosa, consciente de su pecado, una persona que procura la paz, pero sin embargo ese tipo de vida es como dice el apóstol Pablo, el que quiera vivir piadosamente en este mundo sufrirá persecución, porque claramente ese tipo de vida no es la vida que se ajusta a los estándares de este mundo. Y el Señor Jesús aún más está diciendo que ese tipo de vida debe resultar en lo que en realidad es el propósito de esto, que ellos puedan ser la sal, porque ellos son la sal de esta tierra y son la luz del mundo, en contraste a todo lo que están viviendo en Israel, en contraste a todo lo que enseñan los religiosos de aquel tiempo y la vida que ellos muestran, en contraste a eso el Señor le dice, ustedes son la sal, ustedes son la luz y solo ustedes. ¿Y a qué se refiere cuando dice que son la sal y que son la luz? Solamente se está refiriendo a sus buenas obras, a su testimonio, a su conducta consecuente a la profesión que hacen. Por eso que en el versículo 16 menciona, para que vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso quiere decir que la vida que el Señor manifiesta de los ciudadanos del reino va a ser una vida que resulta en gloria al Señor. Hermanos, Dios es honrado por la vida que vivimos. Dios es honrado cuando la profesión de nuestros labios toma vida en nuestros hechos. Dios es honrado a través de eso. También nosotros pudimos ver cómo en realidad el Señor Jesús quiere dejar en claro de que todo lo que se enseñó en el Antiguo Testamento, cuando menciona la ley y los profetas, se ajustan perfectamente a las enseñanzas que Él está dando, pero en contraste, las enseñanzas del Antiguo Testamento, las enseñanzas de los profetas, que es lo que Él vino a cumplir y que no vino a abrogar, no se ajustan a las enseñanzas de los escribas y fariseos.
¿Por qué enfatizo esto? Porque eso, hermanos, es neurálgico en todas las enseñanzas del Sermón del Monte. Los mayores representantes del judaísmo en el tiempo de Jesús son aquellos que son el objeto de todas estas enseñanzas del Señor, corrigiendo una piedad falsa, corrigiendo hipocresía, corrigiendo superficialidad, corrigiendo todas aquellas cosas que aparentemente se ven de una manera, pero que en la realidad son otras. Eso es lo que él está corrigiendo. Y él va a insistir en esto. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, tienen muy claro el tema de los mandamientos. Pero sin embargo, para los fariseos y los escribas, los mandamientos eran meras reglas externas que cumplir. Y cumplir reglas al ser humano se le hace de alguna manera sencillo. Para poder recibir el reconocimiento de los hombres están dispuestos a hacer grandes esfuerzos, grandes hazañas. Si no, recurra al Antiguo Testamento, cuando hay un hombre que era un principal de los generales de Siria, que es Naamán, y cuando le dicen que tiene que sumergirse 7 veces en el río Jordán, él dice: ¿no hay mejores ríos donde yo vivo? Era algo sencillo. De hecho, los siervos le dicen: pero Señor, si te pidieran cosa difícil, tú la harías. Pero sin embargo, era tan sencillo que eso da a entender que en realidad los hombres están dispuestos a hacer hazañas, a hacer grandes esfuerzos. ¿Por qué? Porque todo eso es externo. Todo eso es superficial, no aborda con el problema real, que es el problema del corazón. Y solamente la ley del Señor es perfecta. Y solo su ley convierte el alma. Y lo que el Señor está haciendo es darle el sentido pleno a la ley de Dios. Lo que Él está haciendo es dar en el corazón de la ley, en el espíritu de la ley, porque la letra la conocían muy bien. Cuando el Señor dice: este pueblo pereció porque le faltó conocimiento, no le faltó letra en sus mentes, le faltó conocer al Dios de la palabra, le faltó conocer el espíritu de la ley. Eso fue lo que en realidad resultó en la destrucción del pueblo. Pero sin embargo, igual cuando nosotros llegamos al capítulo 6 y el Señor deja en manifiesto las deficiencias de su piedad, inclusive las que más se practicaban en el tiempo de Jesús, que era el ser generoso, dadivoso, que eran las obras de caridad, el dar limosnas, o el ayuno, la oración, que inclusive esas cosas las utilizaban de una mala manera, porque la hacían de la manera correcta como estaba establecido, pero sin embargo lo hacían de una motivación que en realidad no traía la gloria al Señor. Y se acuerdan que enfatizamos mucho eso. Podemos hacer las cosas de la manera correcta, en el lugar correcto, pero con la motivación incorrecta. Y en realidad lo que nos mueve a hacer algo, si es incorrecto, si lo que nos mueve a hacer lo que nosotros hacemos no es el motivo correcto, Dios no es honrado. Y si no hacemos las cosas para la gloria del Señor, en vano estamos haciendo lo que hacemos. Porque si lo hacemos para buscar reconocimiento y para que la gente no tenga nada malo que decir de nosotros, si pensamos que tenemos una reputación que guardar, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios no nos rescató de nuestra vana manera de vivir para guardar una reputación de esa vida. No tenemos ninguna reputación que guardar. Estábamos completamente perdidos, desprovistos de toda gracia, sumidos en nuestro pecado, en nuestra maldad. Por lo tanto, llegar a pensar eso es ignorar la realidad del asunto. Por eso me encanta cómo comienza el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Todos somos pobres en espíritu. La diferencia está en que cuando la luz de Cristo alumbra, podemos verla. Solamente aquellos que han sido alumbrados por la gracia pueden ver y pueden reconocer. Y cuando la ven y reconocen es que lloran por esa miseria. Lloran por la miseria del pecado. Pero todos los hombres son pobres. Pero no todos logran verlo.
Esa es la diferencia que el Señor está hablando y deja entrever que esos ciudadanos no se conducen como los fariseos, como los escribas. Ellos no hacen tesoro en esta tierra, ellos hacen tesoro en el cielo. Ellos no se afanan, ellos no ponen su confianza en las riquezas, ellos confían en la providencia de su Padre Celestial. Y es en ese margen, hermanos, cómo llegamos al capítulo 7 y él en esa sección final del Sermón del Monte vuelve a insistir una vez más. ¿Cuál es el propósito de nuestro Señor? Él quiere librar a los suyos de toda señal farisaica. Él quiere librar a los suyos de toda corrupción del corazón. Él no quiere un pueblo que sirva en apariencia. Él no quiere un pueblo que sirva en hipocresía, porque eso sería ser fariseos y escribas modernos. Y lamentablemente muchas veces hemos caído en conductas farisaicas. Muchas veces nuestras vidas no han sido sinceras, devotas con la motivación correcta. Y el Señor aborda este tema con sus discípulos porque Él quiere que los ciudadanos del reino honren al Rey, honren a Dios, porque es el principal propósito. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos Lucas capítulo 18, del versículo 9 al 13, esa famosa parábola o ese famoso cuento o relato de nuestro Señor, no cuento, relato, cuando habla del fariseo y el publicano, nosotros podemos entender claramente por qué el énfasis de nuestro Señor. ¿Por qué enfatizaba tanto, hermanos, las enseñanzas? ¿Por qué dejaba tanto al descubierto la deficiencia de su justicia? Porque era parcial, porque era selectiva y al mismo tiempo era legalista. Normalmente ellos tenían un muy alto concepto de sí mismos y al mismo tiempo acostumbraban a menospreciar a los demás. Entonces, cuando nosotros tenemos ese grado de conocimiento y seguimos la línea de pensamiento del Señor Jesús, comenzamos a entender de mejor manera por qué Él habla, no juzguen para que no sean juzgados. Empezamos a comprender Lucas 18, 9, 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí. Estos versículos nos dejan en claro algo, hermanos, que los fariseos eran especialistas en juzgar a los demás, pero a la hora de ver sus faltas eran ciegos. Eran especialistas, eran ultra críticos, pero cuando se trataba de evaluar sus vidas, eran completamente ciegos. Entonces ahora, cuando leemos, no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿de qué tipo de juzgar está hablando el Señor? ¿Será que el Señor nos está enseñando que de ninguna manera debemos hablar referente a alguna cosa? ¿Será que en realidad no debemos nosotros nunca criticar absolutamente nada de nadie? Además del contexto que estamos viendo, creo que es muy importante que veamos una definición de lo que es la palabra juicio, porque de la palabra juicio es que viene después el verbo juzgar. Y juicio, según la RAE, dice que es la facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Es importante que entendamos que juzgar es una facultad y como sinónimos tiene razón, entendimiento, discernimiento. Es la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo verdadero y lo falso. Entonces ahora cuando llevamos a la acción de juzgar, la RAE dice: dicho de un juez o un tribunal
determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo procedente. Entonces, cuando nosotros inclusive vemos la definición de un diccionario, nos damos cuenta que es una facultad necesaria. Es una facultad que debe ejercerse, porque si no se ejerce la facultad de juicio, de juzgar, no vamos a diferenciar entre una cosa y otra cosa. No podríamos diferenciar entre lo negro y lo blanco, entre lo bueno y lo malo. Y eso es algo, hermanos, que en realidad inclusive está involucrado el criterio. Una persona que no ejerce la facultad de discernir es una persona que se ha quedado sin criterio. Y cuando nosotros vemos este contexto de un tribunal, de juzgar, inclusive la palabra nos habla en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien. Se da cuenta que si en realidad no se ejerce la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, no podría existir un gobierno que se preocupa por castigar al malhechor, al malvado, al delincuente, y por cuidar al inocente, al que guarda la ley, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, claramente, el juzgar es algo que Dios inclusive le ha entregado a los gobernantes de este mundo. Un gobierno que no juzga, un gobierno que no ejerce el discernimiento, la facultad de determinar entre lo bueno y lo malo, no está haciendo según lo que Dios ha establecido, no está utilizando la autoridad que Dios les ha dado. Y eso, hermanos, nosotros de alguna manera lo vemos. Hoy día es algo muy común de que nosotros veamos de que hay muchas cosas que en realidad en el gobierno actual, gobiernos anteriores y seguramente los gobiernos por venir no ejercerán el juicio que Dios en realidad ha establecido por su palabra. Sin embargo, hermanos, cuando el Señor les está hablando a sus discípulos, no se está refiriendo directamente al gobierno del mundo, sino que se está refiriendo a cómo es la forma de vida, cuál es la facultad que Dios por gracia le ha entregado a sus hijos, cuál es el discernimiento que sus hijos tienen, cuál es el estándar para poder regirse en sus propias vidas. Por lo tanto, hermanos míos, creo que es muy importante que nosotros podamos entender, si hay algo que en lo personal me gusta y me ha servido mucho, es que para poder entender algo o poder saber bien qué fue lo que quiso decir, es saber qué no quiso decir. Es como cuando estudiábamos el legalismo. Es importante saber qué no es el legalismo para poder entender mejor qué en realidad es. Y creo, hermanos, a la luz de los textos y del contexto y de estas definiciones, que el Señor Jesús en ningún momento quiso decir que debemos pasar por alto la facultad de discernir, porque es una facultad que Él nos ha dado, aún más allá de la facultad natural, porque están hablando de los ciudadanos del reino. Están hablando el Señor de aquellos que tienen la morada del Espíritu Santo. Está hablando de aquellos que han sido renovados en su forma de pensar, en su forma de vivir, en la apreciación que tienen de la vida. Recordemos que si nuestro ojo es bueno, todo nuestro cuerpo está en luz. Y si nuestro ojo es malo, todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Y si nosotros pensamos que lo que nosotros es luz, pero en realidad es oscuridad, ¿cuánto más la misma oscuridad?
Eso quiere decir, hermanos, que la obra del Espíritu Santo obró en nosotros a tal punto que nuestro discernimiento, nuestra comprensión, nuestra interpretación de las cosas es desde la perspectiva divina. Vemos como Dios nos muestra las cosas y no las vemos como Satanás las muestra. Por mucho tiempo vimos la vida como Satanás la mostraba, ¿o no es así? Por mucho tiempo seguimos lo que Satanás nos decía que siguiéramos. Por mucho tiempo amamos nuestro pecado, pero sin embargo el día que vimos el pecado como en realidad pecaminoso, aborrecimos el pecado porque Dios lo aborrece. No lo aborrecimos por nosotros mismos, lo aborrecimos porque la simiente de Dios está en nosotros y esa simiente no nos permite vivir una vida de pecado. Entonces claramente el Señor no está diciendo que no debemos usar o pasamos por alto la facultad de discernir, ignorando el carácter o el comportamiento de los hombres. Es importante que a la hora de juzgar, en el contexto de lo que el Señor está hablando, es que ese juicio está relacionado directamente con el carácter o al mismo tiempo con el comportamiento de los hombres. Vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9 al 11. Dice así: os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Sabe por qué este texto es tan importante? Porque el Señor Jesús está hablando a sus discípulos y seguramente en el transitar del sermón que está exponiendo se fueron añadiendo personas, entre ellos escribas y fariseos. Eso quiere decir que el contexto o el auditorio de nuestro Señor Jesús no son personas que desconocen la palabra de Dios, no son personas que ignoran el consejo de Dios, hermanos. Y lo más lamentable de las personas que utilizan: no puede usted decirme que yo estoy mal, porque lo que el Señor nos llama es a tolerarnos. Esa es la palabra que más se utiliza hoy día: tolerancia. Debe aceptarme como soy. Si en realidad me ama, usted no me va a decir que estoy mal, porque el mal es una apreciación, es relativo, depende de cómo lo vea. Pero cuando leemos las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que encontramos absolutos en la Escritura y que la verdad no es subjetiva, sino que en Dios es completamente objetiva. Pero nos vamos a encontrar lamentablemente en el pueblo de Dios personas que profesan ser cristianas, que no quieren ser juzgadas, que no quieren que nunca se les diga nada, aunque en realidad su vida sea una vida que los está llevando a la destrucción, que es una vida que en realidad los está llevando a ofender a Dios, pero no quieren ser juzgados nunca. Y aquí claramente está hablando que la realidad de juzgar es para poder determinar si es posible tener comunión con alguien o si no es posible tener comunión con alguien. Entonces, ejercer la facultad de discernimiento es necesario a la hora de tener comunión. Eso es muy importante. Pero dice que sería necesario salir del mundo si no nos juntamos con nadie. Y una de las cosas que conversaba hace unos días atrás con un hermano, meditaba yo en una frutera. Normalmente se pone el ejemplo: si hay una fruta podrida, las demás se van a juntar y se van a podrir, ¿cierto? Ese es el ejemplo normal que ponemos. Pero me daba cuenta de algo, hermanos, que las demás frutas, aunque estén sanas y estén saludables, al estar juntas con la fruta podrida, sí se van a contaminar. Porque el poder que ejerce la pudrición es tan fuerte que a pesar de que las frutas estén sanas, solamente falta un poco de tiempo y se van a contaminar. Pero al mismo tiempo, cuando veía este texto, me daba cuenta, hermanos, que basta con que la fruta que está mala o la fruta que esté buena esté un poco separada. No tiene que estar lejos completamente. Basta que se aparte un poco, que no tenga una relación íntima y no se va a contaminar.
Eso quiere decir que no somos llamados a aislarnos. Somos llamados a no mantener comunión con aquellos que, llamándose hermanos, en realidad su vida muestra una vida que claramente queda en evidencia que el Señor no es su Salvador. Porque si fuera su Salvador, habría sido salvado de su pecado, limpiado de su vana manera de vivir. Entonces no es estar aislados, sino que no podemos tener intimidad con aquel que se hace llamar hermano. ¿Y cómo podemos llegar a esa conclusión? Juzgando, ejerciendo la facultad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano, está hablando de hermano, que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Una vez más la pregunta: ¿cómo es posible llegar a esa situación si no se ejerce un juicio? Si no se ejerce la facultad de discernir que hay un hermano o una hermana que se está conduciendo de una manera incorrecta, totalmente opuesta a la conducta de los santos, y eso significa que ya no hay relacionamiento. Es necesario, hermanos, que en realidad haya un juicio. Y al mismo tiempo, Jesús viene revelando, hermanos, que las doctrinas de los escribas y fariseos no están relacionadas con lo que se enseña en el Antiguo Testamento, ni tampoco están alineadas con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, juzgar en realidad no significa pasar por alto la facultad de discernir el carácter o el comportamiento de los hombres, y al mismo tiempo no significa que no podemos, hermanos, juzgar o discernir o ignorar, hermanos, las falsas enseñanzas. Una de las cosas que están directamente relacionadas con esto es que el juicio que se debe ejercer es principalmente porque el carácter de los hombres y las enseñanzas de los hombres dejarán entrever si en realidad estamos en presencia de verdaderos hermanos o son lobos vestidos de oveja. Y hoy día, normalmente cuando se habla de juzgar, las personas no quieren oír y normalmente llaman de que son personas sin amor, que son personas intolerantes, porque en realidad deberíamos aceptarnos tal como somos, pero el Señor Jesús da muchas advertencias. No hay nadie que utilice más la palabra hipócrita que nuestro propio Señor. Y la palabra hipocresía ya nosotros vimos que es una actuación, es un actor de teatro, es una persona que aparenta solamente, pero que no vive la realidad. Eso quiere decir, hermanos, que como iglesia necesitamos ejercer juicio, necesitamos juzgar. No juzguéis para que no seáis juzgados, no significa hacer a un lado la facultad de discernir. No significa no evaluar la vida de los hombres. No significa no evaluar las enseñanzas de los hombres. De hecho, el apóstol Pablo, la iglesia de Galacia, capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que si alguno viene con un evangelio diferente, el tal sea que anatema. Es que no hay que juzgar a nadie, hermanos. Lo hizo con buena intención. Eso no es lo que enseña la Biblia. No juzguéis para que no seáis juzgados, no significa no evaluar las enseñanzas de los hombres. Al mismo tiempo, Juan, en su segunda carta, versículos 9 y 11, deja entrever que si alguno viene con una doctrina diferente, no debemos ni siquiera decirle bienvenido. El que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Eso deja entrever, hermanos, que claramente el Señor no está enseñando eso en las Escrituras. El Señor no está enseñando el relativismo. El Señor no está enseñando de que en la iglesia se debe predicar: usted no tiene derecho a decirme que estoy equivocado. Él no está enseñando eso. Esa no es la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Pero lamentablemente, hermanos, el tiempo del mundo en general y el tiempo que la iglesia hoy vive es muy similar a la realidad tan triste de cómo termina el libro de los Jueces en el capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel.
Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué es lo que debía hacer el rey? El rey era la persona que ejercitaba la facultad de discernir para que el pueblo se condujera de la manera correcta. No había rey, por lo tanto no había discernimiento, no había juicio y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esa es una gran tristeza. Leer eso, hermanos, en el libro de los jueces, viendo todas las intervenciones de Dios, viendo todas las obras de Dios a través de hombres que eran insignificantes, que no tenían por nada del mundo que Dios los llamara. Pero sin embargo Dios mostró su fidelidad, pero la falta de discernimiento siempre hacía que el pueblo volviera a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Lea el libro de los jueces. Lea a los profetas y nuevamente Israel se apartó y nuevamente Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor. Nuevamente Israel se fue tras los dioses que no son dioses. Eso va a ser una constante en el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, hermanos, nosotros lo que vamos a ver ahora es que en realidad el Señor está enseñando. Eso no es lo que está enseñando. Lo que Él nos va a enseñar es algo que se explica de manera muy clara por el mismo Señor en Juan capítulo 7, versículo 24, cuando Él dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Eso qué quiere decir, hermanos míos? Que el Señor no está prohibiendo que no debe haber juicio en su pueblo, sino que Él está diciendo que nosotros no podemos ser ligeros en este asunto. No podemos hacer acusaciones basadas en apreciaciones. Hermanos, esto es muy importante. No podemos juzgar según las apariencias. No podemos juzgar según nuestras apreciaciones o según nuestras meras impresiones sin tener pruebas de lo que nosotros estamos asegurando. Cuando alguien está juzgando es porque está ejerciendo un discernimiento y está dejando en evidencia algo que es malo. Está diferenciando entre lo bueno y lo malo y está ejerciendo un juicio. Pero mire lo que dice Proverbios 18:13. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Eso quiere decir que no podemos basar nuestro juicio en apariencias y sería necio y vergonzoso anticiparnos a algo que no tenemos evidencia, que no tenemos pruebas. Es vergonzoso responder antes de escuchar. La lógica es, escucho y luego respondo. Pero sin embargo, una persona que ejerce juicio basado en apariencias es vergonzoso y necio. Y cuando nosotros vemos, hermanos, en los versículos siguientes de Mateo 7, cuando dice, ¿y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. El término hipócrita es el término que utiliza para referirse a los escribas y los fariseos, hermanos. Entonces claramente nosotros estamos viendo cómo la hipocresía de los escribas y los fariseos es lo que el Señor deja en evidencia, cómo tienen una vida con doble estándar. Por fuera muestran una cosa, pero la realidad de su corazón es totalmente diferente. Pero al mismo tiempo, hermanos, nosotros tenemos por un lado que nosotros no conocemos el corazón de las demás personas. Nosotros no conocemos la verdadera intención de las demás personas. Y eso es algo claro de la palabra del Señor. Cuando, por ejemplo, en primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6, el Señor le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos. ¿Y qué dice el Señor Jesús? No juzgue según las apariencias, pero el hombre mira lo que está por delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Salmos 44:21, el Señor conoce los secretos del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12, el Señor discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está solo en Dios.
Romanos 2:16, Él juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Entonces claramente tenemos por un lado que nosotros no conocemos las intenciones del corazón. Entonces claramente el Señor está haciendo un llamado a juzgar, pero no a juzgar según apariencias, no a juzgar según nuestras impresiones, porque no conocemos la realidad del corazón de nadie. Eso significa que no debemos ser presurosos. No debemos ser personas que se exaltan en la crítica y que normalmente tienen muy buen ojo para ver las fallas de los demás, pero se caracterizan por ser como los escribas y fariseos, que son de la alta crítica, pero son ciegos en cuanto a su propia vida. Que el Señor, hermanos, nos libre de ese tipo de vida, porque todos nosotros debemos reconocer que nuestro orgullo sigue siendo una realidad en nuestra forma de vida. Que aún seguimos lidiando con que somos muy rápidos para encontrar la falla en los demás y muy lentos para encontrar la falla en nosotros. Somos muy rápidos para exigir justicia cuando nos dañan, pero somos muy rápidos para pedir misericordia cuando se trata de nosotros. Señor, ten misericordia de mí, pero nos hacen daño. Señor, lleva a cabo tu justicia. Señor, véngame de mis enemigos. Pero cuando soy yo el que peco, no tengo el mismo proceder. Entonces, hermanos, si bien no conocemos el corazón de las demás personas, pero creo que el Señor está apuntando que a pesar de que no conocemos el corazón ni la intención del corazón de los demás, sí tenemos el deber de examinarnos a nosotros mismos. Sí tenemos el deber de examinarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Para poder ejercer un correcto juicio. Quien no se examina a sí mismo, quien no es consciente de su pecado y de su falta, no puede ejercer un justo juicio, porque no va a ejercer el juicio con la motivación correcta, que es lo que vamos a ver precisamente en el sermón del domingo próximo. Pero sin embargo, es necesario que nos examinemos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hermanos, en el texto original lo que más se apega, es decir, no ves el tronco que está en tu ojo. ¿Ves la viga? O sea, ves la paja, que paja es normal. Alguien puede tener paja en un ojo, pero un tronco es imposible. Creo, hermanos, a modo personal, que en ese momento los que estaban escuchando tienen que haberse reído un poco, porque ¿cómo va a tener un tronco en el ojo? Pero Jesús está mostrando que a ese nivel de locura es la hipocresía. Intentar enfatizar el error del otro cuando tu pecado es mucho mayor. Cuando tú falta, cuando tú eres más miserable que el otro, pero ves con tanta claridad el pecado del otro, pero no puedes ver tu propia falta. Es como tener un tronco en el ojo. Él no está prohibiendo juzgar. Él dice primero saca el tronco de tu ojo y luego ve y saca la paja de tu hermano. Él quiere que la saquemos, hermanos. Él quiere que ejerzamos juicio y que nos ayudemos, pero que primero tratemos con los problemas nuestros para que podamos ejercer un juicio correcto con los demás hermanos. Eso es lo principal que el Señor quiere para que no caigamos en hipocresía, porque la visión que los fariseos tenían de ellos mismos era una visión muy elevada de ellos. Ellos tenían una apreciación de ellos tan alta que normalmente los llevaba a menospreciar a los demás. Pero sin embargo Jesús en Mateo 23:26 les dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. ¿Se da cuenta cómo está relacionado todo con la conducta de los religiosos de aquel tiempo? Eres ciego. Hermanos, qué triste es ir a lavar una taza que está sucia y lavarla por fuera y usted come y estando todo sucio. Hermanos, qué asqueroso es eso, qué inmundo. Eso Jesús le está diciendo. Ustedes son unos inmundos, ciegos, hipócritas, porque solamente se preocupan de la apariencia, pero en realidad están todos sucios. ¿Cómo van a ejercer un justo juicio? ¿Cómo van a poder ayudar a sus hermanos si ustedes no son capaces de ver que ustedes están sucios? Límpiense primero ustedes para que después puedan limpiar también lo de afuera. Jesús los está condenando, hermanos, porque los fariseos normalmente acostumbraban a hacer un espectáculo de religiosidad externa. Ellos eran un verdadero espectáculo, hermanos.
De hecho, cuando caminaban, extendían sus filacterias, mostraban sus ropas, dando a entender que eran hombres importantes, que eran los santos, eran los rabí. Le encantaba que le dijeran rabí, hermanos. Era algo que a ellos los llenaba por completo. Pero sin embargo, al decirles ciego, les estaba diciendo que ellos carecían de la capacidad de discernir la verdad, hermanos. Ser ciegos es no tener la capacidad de discernir entre la verdad y la mentira. Y ellos no podían discernir. En el versículo siguiente de Mateo 23 dice: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Hermanos, vivir vidas hipócritas, llenas de falsa piedad, hacía de ellos, hermanos, que en realidad fueran personas que no pudieran juzgar con justo juicio. Como el apóstol Pablo dice en Romanos 2, 17 al 24, tú que dices que no has que robar, tú robas. Tú que dices que no se debe adulterar, tú adulteras. En realidad ellos solamente estaban enseñando una letra que en realidad no tenía poder para cambiar sus corazones. Vivían inconsecuentemente, hermanos. Eran especialistas en ver. Y sabe lo más triste de esto, que esto no es algo característico solamente de los fariseos y los escribas. Un hijo de Dios, llamado conforme el corazón de Dios, también en un momento de su vida cayó en tal ceguera que fue muy ligero para decir: el tal hombre que pecó es digno de muerte. Pero sin embargo, según el relato del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 al 7, cuando él había tomado la mujer de Urías, a Betsabé, y finalmente fue el autor intelectual del homicidio de ese hombre, cuando Dios envía a Natán y Natán le pone el ejemplo del hombre rico que tenía muchas cabritas, pero sin embargo uno de camino que era pobre y decía que él la tenía en su pecho y la quería como su hija. Hermanos, qué extraordinario, hermanos, lo que Natán hace. Pero sin embargo el hombre rico no se contentó con eso y tomó la única corderita que tenía y la tomó para sí. Y el rey se encendió, se encolerizó en ira, hermanos, y dijo: el tal es digno de muerte. El hombre conforme al corazón de Dios, cuando no pudo examinar su propio pecado, en realidad se convirtió en un verdadero fariseo en ese momento. Un hombre de la alta crítica que no podía ver su propio pecado. Eso impidió que hiciera un justo juicio con él. Fue fácil juzgar al otro, ¿o no? Es digno de muerte. David, ese hombre eres tú. Y gracias al Señor que Dios no es como tú. Tú has determinado la muerte para él, pero Dios no te quitará la vida. Oh, hermanos, qué extraordinario. Dios no le quitó la vida, siendo él el mismo el que decretó su sentencia. Entonces, hermanos, ¿qué es juzgar con justo juicio? Una de las cosas que son necesarias es tener presente que Dios es el gran juez. Dios es el gran juez. Y si tenemos presente eso, no nos permitirá olvidar que su palabra debe ser la norma de juicio. Es su palabra la norma para ejercer juicio. Y una de las cosas que debemos considerar, hermanos, no sé si ustedes se recuerdan de la historia de Lucas 7, versículo 36-50. Un hombre que era fariseo llamado Simón y lo invitó a su casa, al Señor. Él lo invitó a su casa, pero otra persona lo recibió. Él solamente hizo una invitación, pero hubo una mujer que ante los ojos de ese hombre fariseo era una pecadora. Pero sin embargo, lo que él no sabía es que esa mujer ya había sido perdonada. Entonces él juzgó las apariencias. Él dijo: si él supiera qué clase de mujer es, el Señor sabía perfectamente. El problema es que él no sabía que esa mujer había experimentado lo más glorioso que se puede experimentar en esta vida: el perdón de Dios. Y él le pone el ejemplo de los dos deudores y termina diciendo: te explico, es que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y a esa mujer mucho se le ha perdonado y su amor es desbordante por su Señor. Él hizo, hermanos, un juicio incorrecto porque juzgó según las apariencias. De hecho, el Señor también le dijo a Pedro en Hechos capítulo 10: y por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro. Eso quiere decir, hermanos, que podemos nosotros ejercer un juicio equivocado cuando no nos conducimos en realidad por lo que Dios
ha dado a conocer por su palabra. Entonces, hermanos, la evaluación debe basarse en el estándar de Dios, no en la preferencia personal. Para que algo sea llamado pecado debe haber una violación de la ley de Dios, de la palabra del Señor. Ya hay algo que citó un hombre de Dios, que no logré encontrar el nombre, pero él decía: esta es una de las objeciones modernas al juzgar. La gente no está de acuerdo con el estándar. Las mismas personas que viven según su verdad viven conforme a un estándar situacional en constante movimiento que refleja y aprueba su comportamiento. Argumentan: si creo o siento que algo es correcto, entonces debe ser correcto. Pero sin embargo el Señor está diciendo que el juzgar no tiene que ver con impresiones ni con apreciaciones, sino que en realidad tiene que ver con el único absoluto, que es su palabra. En las Escrituras, hermanos, aunque nos llamen que somos extremistas, la palabra del Señor es absoluta verdad. En la palabra no se encuentra ningún tipo de relativismo, es completamente absoluta en verdad. Cuando nosotros señalamos el pecado de otros, mientras nosotros cometemos el mismo pecado, nos condenamos a nosotros mismos, según Romanos capítulo 2, versículo 1. Por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre. No importa quién seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces claramente muestra que una vida de pecado, una vida que en realidad no puede examinarse a sí mismo, no podrá ejercer un justo juicio, porque el que juzga cae en lo mismo. Pero Dios prohíbe juzgar sin justo juicio. Él prohíbe dar un falso testimonio. Hermanos, juzgar sin justo juicio es dar un falso testimonio. ¿Lo había visto de esa forma? Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Tito capítulo 3 versículo 2 dice: no difamen a nadie, no hablen mal de nadie. Y eso tiene que ver directamente, hermanos míos, con hacer un justo juicio. Y ya vamos en la parte final de este sermón, si bien lo podríamos llamar la parte de la conclusión. Antes, quiero decirles ahora que el título de este sermón es: ¿permite Dios juzgar a los demás? Yo creo que vamos a salir con una respuesta clara, al menos hoy día, de que según su palabra, el juzgar es lo que Dios quiere, pero no juzgar con apariencias, sino juzgar con justo juicio. Normalmente los cristianos somos acusados de juzgar, ¿o no es así? Somos acusados de ser intolerantes cuando hablamos contra el pecado, pero oponerse al pecado no es malo. Por el contrario, hermanos, es a lo que continuamente nosotros somos llamados a discernir entre lo malo y lo bueno, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, según Isaías 5:20. Ese es el llamado de las Escrituras para nosotros, su pueblo. Nosotros somos llamados a comprar la verdad y no venderla, según Proverbios 23:23. Somos llamados a proclamar esa verdad de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento. De hecho, hay un ejemplo muy claro, hermanos, de proclamar la verdad, juzgando entre lo bueno y lo malo. En Marcos capítulo 6, versículos 18 y 19, Juan el Bautista encendió la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. ¿O no es así? Él no negó la verdad, él ejerció un justo juicio. Con el tiempo, hermanos, finalmente le cortaron la cabeza a Juan y pudieron silenciar a Juan, pero no pudieron silenciar la verdad de Dios, porque está escrito en Isaías 48, séquese la hierba y marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Aunque callaron a Juan, no pudieron callar la verdad de Dios. Normalmente, hermanos, a los creyentes se nos advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial, pero Jesús nos llama en Juan 7:24, lo que leíamos, a hacer un justo juicio. Debemos discernir y debemos examinar todo y retener lo bueno, según Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21.
Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado, sobre el infierno, sobre la necesidad de arrepentimiento. No podemos, hermanos míos, esconder esa verdad, porque no estaríamos, hermanos, haciendo honor a esa verdad. Debemos enfrentar con mansedumbre a los hermanos en Cristo que se han desviado, según Gálatas 6:1. Debemos practicar la disciplina en la iglesia. ¿Cómo habría disciplina en la iglesia si no se juzga el caminar de las personas? Si no se juzga el proceder de las personas, no podríamos, hermanos, si no se ejerce juicio. Y al mismo tiempo debemos decir la verdad en amor, según Efesios 4, versículo 15. Y ahora póngase en pie, hermanos. Hemos hablado con claridad de todo, hermanos, lo que significa y lo que no significa, lo que quiso decir y lo que no quiso decir el Señor. Pero sin embargo, hermanos, en lo que debería resultar esto, ante todas las cosas, es que ante todo deberíamos postrarnos y adorar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y la causa de esto es porque Él, pudiendo condenarnos justamente, hermanos, ¿de qué habla el juzgar? De condenar, de ejercer un juicio por un mal caminar, por una vida de pecado. Y Él pudo condenarnos justamente, como el salmista lo declara en el capítulo 103, versículos 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció que su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. O como lo dijo Jeremías en Lamentaciones 3, 22, 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. O como también fue dicho por el profeta Isaías, Él pudiendo descargar toda su justa ira sobre nosotros. Por el contrario, en el versículo 4 del capítulo 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Pablo termina diciendo estas palabras casi al final del capítulo 5 de 2 a los Corintios, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo tanto, te damos gracias, oh Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Dios mío, cosas tan extraordinarias, cosas que no podríamos comprender. ¿Cuántas veces, Dios mío, quizás nos sentimos ofendidos cuando alguien quería evaluar nuestras vidas? Pero, Señor, hoy nos has enseñado que si en realidad necesitamos ejercer juicio, nos has dado la facultad por tu Espíritu para juzgar, Señor, rectamente, con justo juicio. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida esté al descubierto delante de ti y que también seamos humildes y mansos, Señor, para poder aceptar la evaluación de otros hermanos y podamos, Señor, andar en comunión y podamos ser restaurados, Señor mío. Te adoramos, Señor, porque somos transgresores, porque somos pecadores empedernidos, Señor, pero sin embargo, pudiendo castigarnos, nos perdonaste, pudiendo consumirnos con tu justa ira, tu santa ira, nos diste amor, misericordia y gracia, oh Señor. Por eso te adoramos y aún decimos, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre sea gloria por tu misericordia y por tu verdad, oh Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén.